Vamos a ver un nuevo tema de estadística y este tema es el de combinaciones. Denominamos combinaciones cuando tenemos un grupo de elementos que vamos a llamar como n. Y este grupo de elementos se puede formar a partir de un grupo inicial o un grupo que contiene una cantidad de elementos superior al cual vamos a llamar el grupo m. Hay que tener en cuenta que para las combinaciones, una de las características principales es que el orden no importa. Por ejemplo, si a partir de las 5 vocales vamos a formar grupos de 3 vocales, hay que tener en cuenta que no importa el orden en que tomemos esos elementos para formar el grupo de vocales, mientras que el conjunto contenga la misma cantidad y las mismas vocales, estamos hablando del mismo grupo ya que no importa el orden. Esto quiere decir que si tenemos las 5 vocales, la A, la E, la I, la O y la U, y vamos a formar un grupo inicial de 3 vocales nada más, vamos a tomar por ejemplo la E, la U y la O. Si en otro conjunto metemos también estas mismas vocales, pero en otro orden diferente, por ejemplo la U, la O y la E, estamos hablando del mismo conjunto, ya que no importa el orden en que hayamos tomado cada uno de esos elementos. Esto quiere decir que ambos grupos se cuentan como una sola vez. El conjunto contiene los mismos elementos que el otro conjunto, lo que quiere decir que estamos hablando de un solo conjunto en total, que está conformado por los elementos de las tres vocales E, U y O, sin importar el orden en que las hayamos tomado. O vayamos a ver un ejemplo más sencillo, por ejemplo si vas a hacer una hamburguesa. Ya sabes que siempre vamos a tener el pan, pero lo que importa es en qué forma vamos a organizar todos los ingredientes que van en el interior de ese pan. Puedes que empieces por agregar primero tomate, luego queso, luego la carne, la lechuga y luego la cebolla. Y de la misma manera una combinación no importa el orden en que hayamos integrado todos esos elementos en la hamburguesa. Simplemente lo que importa es que todos los elementos estén dentro de la hamburguesa, ya que también la pudimos haber organizado como lechuga, carne, tomate, cebolla y queso, o también la pudimos haber organizado como queso, tomate, lechuga, carne y cebolla. No importa el orden en que hayamos organizado los ingredientes en la hamburguesa, simplemente importa la forma en que la hayamos organizado y las diferentes formas en que también pudimos haber organizado esos ingredientes, teniendo en cuenta que todos están en la misma hamburguesa. Para calcular una combinación, hablamos primero de que consiste una variación dividido entre una permutación. Esto quiere decir que una variación de los elementos de m en un grupo de n elementos sobre una permutación de n elementos. Pero hablando de una forma más sencilla, tenemos que m corresponde al total de elementos y n corresponde al número de grupos que vamos a formar. Y pudiendo simplificar este proceso, estaríamos diciendo que una combinación de m elementos con una cantidad de grupos n corresponde a m factorial sobre n factorial multiplicado por la resta de m menos n factorial. Esta sería la ecuación que utilizaríamos para poder calcular el número de combinaciones que existen de un grupo de elementos n. Recordemos que el número factorial es un entero positivo que se define como el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él. Por ejemplo, 5 factorial sería la multiplicación de todos los números iguales a él y todos los que van anterior a él, o sea, desde el 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y el producto de todos estos números es lo que llamamos como 5 factorial, que sería 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 y 120 por 1 igual a 120. Lo que es que 5 factorial es igual a 120. Ahora vamos a aplicarlo a un ejercicio, la ecuación de combinaciones que acabamos de ver. ¿De cuántas formas diferentes se pueden armar banderas de dos colores con los colores del círculo cromático? Hay que tener en cuenta que el círculo cromático solamente tiene 6 colores, que serían el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el púrpura o morado. A partir de estos 6 colores iniciales, que son los colores primarios o secundarios, es que vamos a formar banderas de dos colores, pero en una combinación hay que tener en cuenta que vamos a tomar grupos de banderas de dos colores.
podemos organizarlas inicialmente como morado y azul, otra rojo con amarillo y otra verde con naranja. O las podemos organizar de otra forma, como rojo con naranja, verde con azul y morado con amarillo. O amarillo con azul, morado con naranja y rojo con verde. Lo que podemos notar es que tenemos primero un grupo inicial donde formamos 3 banderas de 2 colores, pero sin embargo podemos ver que están los 6 colores del círculo cromático en esas 3 banderas. Lo mismo ocurre en el siguiente grupo, donde están los 6 colores, simplemente que los agrupamos de 2 en 2, y lo mismo ocurrió en el siguiente grupo, y así pudimos haber formado muchos grupos más de 3 banderas, donde las agrupábamos de colores de 2 en 2, teniendo en cuenta que no podíamos repetir colores, pero que estábamos utilizando los 6 elementos que eran los 6 colores del círculo cromático. En una combinación podemos determinar cuántos grupos de banderas de 2 colores podemos formar a partir de estos 6 colores. Matemáticamente sería lo siguiente, hay que tener en cuenta el total de elementos. El total de elementos son los 6 colores del círculo cromático, quiere decir que m va a ser igual a 6. Y los grupos que vamos a formar que son grupos de 2 elementos, o sea, de 2 colores. N corresponde al número 2. Ya teniendo en cuenta ahora estos dos valores, vamos a aplicarlo a la ecuación de combinaciones. Vamos a reemplazar los valores de m y de n. Tenemos una combinación de 6 elementos formadas en grupos de 2 sería igual a m factorial, m que es igual a 6, sobre n factorial que es 2 factorial, la resta de m menos n, 6 menos 2, y agregamos el símbolo de factorial. Ya habiendo reemplazado ahora los valores de m y n en la ecuación de combinaciones, vamos a proceder a resolver. Hay que tener en cuenta que tenemos un paréntesis. Por lo tanto, según las normas de las operaciones combinadas, debemos empezar por todo lo que está dentro de los paréntesis. Tendríamos la resta de 6 menos 2, que es igual a 4. Y como ya no tenemos más nada dentro del paréntesis, lo sacamos y nos queda como 4 factorial. Y ahora, para resolver esta operación, vamos a hacer como si descompusiéramos cada uno de los números factoriales. Por ejemplo, 6 factorial, que sería igual a la multiplicación de 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El 2 factorial, que sería la multiplicación de 2 por 1. Y el 4 factorial, que sería la multiplicación de 4 por 3 por 2 por 1. Ahora, vamos a tener en cuenta un detalle, no es necesario multiplicar todos esos valores para encontrar el resultado. Sin embargo, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Pero hay que tener en cuenta que en la parte del numerador y en el denominador hay una multiplicación que está en común, y es la multiplicación de 4 por 3 por 2 por 1, que la vemos en la parte superior, en el numerador, y en el denominador también la vemos como 4 por 3 por 2 por 1. Esto quiere decir que si multiplicamos estos valores y los dividimos, va a ser igual a 1. Por lo tanto, los podemos cancelar, pues ya sabemos que el valor va a ser igual a 1. Y multiplicándolo por cualquier valor, va a obtener el mismo resultado. Esto quiere decir que nuestra operación se resume simplemente a la multiplicación de 6 por 5 sobre 2 por 1, que son los números que no se repitieron en el producto o la cantidad de producto que teníamos anteriormente. Y ahora nos queda mucho más fácil resolverlo. Tenemos que 6 por 5 es igual a 30 y 2 por 1 que es igual a 2. Y al dividir 30 entre 2 es igual a 15. Quiere decir que tenemos 15 formas diferentes de armar banderas de 2 en 2. Esto es lo que podemos calcular con una combinación. Existen 15 grupos donde podemos armar las banderas juntándolas de 2 colores, teniendo en cuenta que no se pueden repetir los colores en las banderas que vamos a formar. Veamos ahora otro ejercicio. De una clase de 20 alumnos se seleccionan 3 para que participen en un torneo interescolar. ¿Cuántos grupos diferentes podríamos formar? La situación es muy sencilla, tenemos una cantidad de 20 alumnos y se van a escoger 3 alumnos para que puedan participar en el torneo. Estos 3 alumnos se van a escoger de cualquier forma, pero hay que tener en cuenta que esos 3 alumnos pueden ser cualquiera de los 20 que están en el mismo salón. Ahora lo que vamos a calcular con una combinación
es cuáles son todas las posibles formas en que podamos formar ese grupo de 3 participantes a partir del grupo de los 20 alumnos de donde los vamos a seleccionar. Entonces tendríamos que el número m, 20, sería la cantidad de elementos o el total de elementos. Y n corresponde a los grupos, que sería un grupo de 3, por lo tanto m y n son los valores de 20 y 3. Ahora vamos a reemplazarlo en la ecuación de combinaciones. Tenemos m factorial, m que es 20 factorial, sobre n factorial que sería 3 factorial, por la multiplicación de m menos n sería 20 menos 3 factorial. Ya habiendo reemplazado ahora los valores, vamos a proceder ahora a hacer el cálculo de las combinaciones, de a ver cuántas formas podemos organizar ese grupo de 3 alumnos a partir de una cantidad total de 20 alumnos. Resolvemos primero lo que hay dentro del paréntesis, que sería 20 menos 3, que es igual a 17 factorial. Y ahora vamos a descomponer o a intentar descomponer los factoriales para poderlos agrupar y luego reducir esta operación para no tener que hacer tantas multiplicaciones. ¿De qué manera? El 20 factorial sería igual a la multiplicación de 20 por 19 por 18 por 17 por 16. Y así continuaríamos hasta llegar a multiplicar por 1. El 3 factorial, que corresponde a la multiplicación de 3 por 2 por 1, por el 17 factorial, que corresponde a la multiplicación también de 17 por 16 por 15, así hasta llegar al número 1. Suponiendo que estos 3 puntos indican todos los números que nos faltan por multiplicar, pero vamos a tener en cuenta un detalle. Así como lo vimos en el ejercicio anterior, también hay multiplicaciones en común, tanto en el numerador como en el denominador. Podemos notar que tenemos la multiplicación de 17, 16, 15 y así hasta llegar al 1 en la parte del numerador. Y en el denominador también podemos notar que vemos la misma multiplicación que se repite. Por lo tanto, esta parte la podemos cancelar, pues ya sabemos que va a ser igual a 1. Lo que nos queda ahora que nuestra operación de tantos números multiplicando simplemente se reduce a la multiplicación de 20 por 19 por 18, que son los números que no se repitieron, y abajo 3 por 2 por 1. Y ahora nos queda mucho más fácil poder resolver esta operación. Al multiplicar 20 por 19 por 18, nos da como resultado 6.840. Y al multiplicar 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Y ahora si dividimos estos dos valores, nos queda un total de 1.140, que serían las diferentes formas en que podemos armar los grupos de A3, teniendo en cuenta que tenemos un grupo inicial de 20 alumnos. Y así de esta forma es como podemos calcular las combinaciones a partir de una cantidad de elementos de la cual vamos a tomar un grupo, pero no vamos a tener en cuenta el orden en que se toman estos elementos. Espero que esta explicación te haya servido.